Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villavicencio, República de Colombia. Reciban todos un saludo de mi esposa Erika y también de mis niñas América y Yahana Gabriela. Para mí es una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en el capítulo 6 del Apocalipsis, versos 7 en adelante, 7, capítulo 6, versos 7 al 17, donde dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y leemos el capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El tema para esta ocasión es el misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. Que Dios nos abra la escritura y nos abra el corazón y la mente para entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través del primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello, encontramos un jinete que recorre 4 etapas. Es el mismo jinete que aparece en el capítulo 6, verso 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira.
Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía por nombre, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Ahora, ya que estamos hablando del cuarto, sexto y séptimo sello, en el cuarto sello aparece un jinete en un caballo amarillo, y ahora en el primer sello aparece también un jinete en un caballo blanco. Luego, en los otros sellos, encontramos que aparece en el segundo sello un jinete en un caballo bermejo. En el tercer sello aparece un jinete en un caballo negro. Y todo esto no es otra cosa sino el recorrido del anticristo a través de las diferentes edades de la iglesia del Señor Jesucristo, en donde el anticristo se metió en medio del cristianismo con todos los suyos, como en la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13, versos 30 al 43, donde Cristo nos habla del trigo y de la cizaña y nos dice que el trigo lo sembró el Hijo del Hombre, y nos dice que la cizaña la sembró el maligno, el malo, el diablo, y nos dice que el trigo son los hijos del reino, y nos dice que las cizañas son los hijos del mal, los hijos del diablo. Y ahora encontramos que en medio del cristianismo estaría el trigo y también la cizaña. Por lo tanto, estaría Cristo, el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, manifestándose de etapa en etapa en los apóstoles y luego en cada ángel mensajero de cada edad, y llevando a cabo su obra de edad en edad, y llamando y juntando sus escogidos, los hijos del reino, el trigo de Dios. Y el diablo estaría también en medio del cristianismo con su gente, manifestado en el hombre de pecado, y él empezaría, el diablo, a manifestarse al comienzo allá de la iglesia como el espíritu del anticristo, y luego ese espíritu del anticristo se encarnaría en un hombre, y luego a través de ese hombre que recibió una corona para vencer, luego va pasando el espíritu del maligno manifestado en ese hombre de edad en edad. Y cuando muere ese hombre, pues tiene otro hombre de la misma línea, de la misma simiente del maligno, para continuar otra etapa. Así como Cristo se manifiesta en diferentes etapas en medio de su iglesia, allá a través de los apóstoles, Cristo, el Espíritu Santo en ellos, luego a través de San Pablo en medio de los gentiles en Asia Menor, luego a través de Ireneo allá en Francia, allá en Europa. En Europa tuvo Cristo en Espíritu Santo 5 manifestaciones en 5 ángeles mensajeros de 5 edades de la iglesia. Vean, en Asia Menor se manifestó a través de San Pablo Cristo en Espíritu Santo. En Francia se manifestó a través de Ireneo, y en Francia y Hungría, en la tercera edad de la iglesia, se manifestó a través de Martín. En la cuarta edad de la iglesia, en Inglaterra y Escocia, se manifestó. En Irlanda y Escocia se manifestó a través de Colombo. Eso fue en la cuarta etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego en la quinta etapa de la iglesia del Señor Jesucristo se manifestó en Alemania a través de Lutero, del doctor Lutero. Y luego en la sexta etapa de la iglesia se manifestó el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo, a través de John Wesley, allá en Inglaterra. Y luego el Espíritu Santo voló de Inglaterra al continente americano y se manifestó en Norteamérica a través del séptimo ángel de la iglesia del Señor Cristo, el reverendo William Branham.
Y luego, ¿hacia dónde se ha ido el Espíritu Santo después de la séptima edad de la Iglesia y después de la manifestación que tuvo a través del reverendo William Branham, a través del cual vino el mensaje que precursó la segunda venida de Cristo? ¿Hacia qué pueblo? Pues el reverendo William Branham dijo que el mensaje pasaría a otro pueblo y a otra nación. Y ahora vamos a ver el lugar donde él lo dice, para tener ahí el conocimiento, obtener el conocimiento de que el Espíritu Santo se movería de Norteamérica. En la página 12A del libro de citas, párrafo 115, este es un extracto del mensaje Forma Provista por Dios, predicado en el año 1963 por el reverendo William Branham. Dice: ¿y ustedes creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre? Y yo estoy aquí para representar, y yo estoy aquí para hacer conocer su obra y su forma. Durante los 15, 16 años que he estado en el campo, he sido muy renuente a estas cosas. Pero ahí viene una hora cuando algo se está arreglando para suceder. El mensaje irá a otra nación y a otro pueblo. Pero mientras estamos en la presencia de su santo ser, creo que la iglesia en América está casi para ser llamada. Ella ha terminado. Ella está lavada. Ella está lista, la iglesia real. Y ahora vean cómo está profetizado que el mensaje pasará a otro pueblo y a otra nación. Así como de la tierra de Israel pasó a Asia Menor, y de Asia Menor, en donde hubo un pueblo en su mayoría gentiles que recibió a Cristo como su Salvador, y formó Cristo con ese grupo de personas una edad, la primera edad de la iglesia entre los gentiles. Y Cristo comenzó a llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, como estaba profetizado. Usó al apóstol San Pablo, el cual fue puesto por apóstol de los gentiles. Por eso él no permitía que los gentiles, al recibir a Cristo como su Salvador, fueran circuncidados y estuvieran guardando días de reposo y cosas así. San Pablo les enseñó que la circuncisión es en el alma, en el corazón. El Espíritu Santo en el corazón de la persona ha realizado la circuncisión. Ya no se requiere la circuncisión que se realizaba en el Antiguo Testamento. Y San Pablo dijo que si se circuncidaban, de nada les aprovechaba y que tenían que guardar toda la ley. Ahora vean, eso está aquí también en Gálatas capítulo 5 y capítulo 6. Capítulo 5, verso 13 en adelante dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea que los que querían guardar la ley y querían circuncidarse habían caído de la gracia. Por lo tanto, no estaban en la gracia, dispensación de la gracia, sino se fueron a la dispensación de la ley. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y en el capítulo 6, verso 15 de la misma carta de San Pablo a los Gálatas dice:
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo importante es obtener el nuevo nacimiento, para lo cual la persona necesita afligir su alma por haber pecado contra Dios y así, arrepentido de sus pecados, recibir a Cristo como su Salvador, y Cristo con su sangre lo limpia de todo pecado. Se materializa en la persona la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Él allá llevó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados y nos limpió con su sangre, pero se materializa en la persona cuando lo recibe como su Salvador. Queda limpio, como si nunca en la vida hubiese pecado. Y Cristo, al extender así su mano de misericordia sobre la persona, luego la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más rápido posible, como cuando el eunuco escuchó la explicación que le dio Felipe acerca de Cristo el Mesías, y le explicó todo el programa de la redención, y le habló acerca del perdón de los pecados, del arrepentimiento y perdón de los pecados, y del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y el eunuco creyó, y le dice a Felipe, pues van viajando en el carro del eunuco, y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Les vio un lugar con agua, y la persona cuando recibe a Cristo como su Salvador, lo próximo que pide es agua. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Si tú crees, si has creído en Jesucristo como tu Salvador, arrepentido de tus pecados, bien puedes ser bautizado. Y el eunuco le dice, sí, yo creo, pues él había creído todo lo que Felipe le había enseñado. Y toda persona que escucha la predicación del Evangelio y escucha el programa de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, el cual fue preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser llevado a cabo por el Mesías Jesucristo. Cuando la persona escucha todo ese programa, vean, todo ese programa de la redención, no fue que Cristo tuvo problemas con el pueblo hebreo y lo tomaron preso y luego pidieron su muerte y murió y se deshizo todo el programa que Cristo estaba llevando a cabo. No, con la muerte de Cristo fue que se cumplió en toda su plenitud el programa para el cual Él vino a la tierra. Vean aquí, encontramos ese programa señalado aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, donde nos dice cómo hemos sido nosotros rescatados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de Cristo, nuestro Salvador. Dice capítulo 1, verso 18 en adelante de Primera de Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo fue destinado Cristo para morir por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que este planeta Tierra existiera, ya Jesucristo estaba destinado por Dios para venir a la tierra y morir por todos nosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo.
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos, manifestado en el tiempo correspondiente señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Los postreros tiempos son los días postreros, y los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Encontramos, por ejemplo, a San Pablo hablando en su carta a los Hebreos. Dice en el capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a las madres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice San Pablo que Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo en los postreros días, y han transcurrido de Cristo hacia acá 2000 años, y ¿se equivocaría San Pablo al decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó. En esto también concuerdan las palabras del apóstol San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 16, cuando él explica qué fue lo que pasó allí el día de Pentecostés. Vean, estaban todos allí llenos del Espíritu Santo, hablando en otros idiomas, en otras lenguas, y hubo en ese día muchas personas, prosélitos y también hebreos, que habían venido a Jerusalén a adorar a Dios en ese día de Pentecostés, porque era un día muy importante para el pueblo hebreo. Y ese fue el día en que Dios derramó de su Espíritu Santo sobre 120 creyentes en Cristo, que estaban en el aposento alto. Y al ser llenos del Espíritu Santo y fuego, comenzaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, y hablaban las maravillas de Dios en otros idiomas. Y estos 120 creyentes en Cristo eran personas, en su mayoría, que no tenían estudios, no eran doctores en divinidad, en religión, ni nada de eso. Eran algunos pescadores, agricultores y amas de casa, y así por el estilo. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió allí? El libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 14 en adelante, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué tiempo? Dice San Pedro que Dios dijo por medio del profeta Joel que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Para los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré del espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora, para los postreros días es que Dios se prometió
derramara de su Espíritu Santo. Y los posteriores días comenzaron cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra en su ministerio terrenal. Cuando Jesucristo tenía de 3 a 10 años de edad, comenzaron los posteriores días, porque los posteriores días delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, y los milenios postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Esos son los días postreros delante de Dios, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4. Y ahora encontramos que en el día de Pentecostés Dios estaba allí derramando su Espíritu Santo porque ya habían comenzado los días postreros, y sobre quienes estaba derramando del Espíritu Santo, sobre los creyentes en Cristo. No dijo Juan el Bautista: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Para quienes era la promesa del Espíritu Santo? Para los creyentes en el que vendría después de Juan el Bautista. Y cuando la persona recibe el Espíritu Santo, obtiene el nuevo nacimiento, y cuando obtiene el nuevo nacimiento, obtiene un cuerpo angelical, teofánico, de la sexta dimensión, y viene a tener un cuerpo angelical como el cuerpo angelical de nuestro amado Señor Cristo, que en el Antiguo Testamento fue llamado el ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová del Antiguo Testamento, el cual apareció a Moisés en aquella llama de fuego, y el cual libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y esa misma clase de cuerpo, esa misma clase de cuerpo angelical es la que recibe cada creyente en Cristo, que lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en su nombre y recibe el Espíritu Santo, obtiene un cuerpo angelical. Cuando hay un nacimiento, pues tiene que haber nacido un cuerpo. Con el nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, pues surge, obtiene la persona un cuerpo espiritual, el cuerpo angelical, un cuerpo como el de los ángeles de la sexta dimensión. Y ahí la persona viene a ser un bebé en el reino de Cristo. No dijo Cristo: si no fueseis como uno de estos niños, de estos pequeñitos, no entraréis en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Hay entonces que nacer. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Así como tuvimos que nacer en esta tierra para entrar aquí a esta dimensión terrenal, donde el reino le corresponde al diablo. Cristo dijo que el príncipe de este mundo, ¿quién? El diablo. Porque le robó el reino ¿a quién? A Adán, allá en el huerto del Edén. Perdió Adán el derecho al reino y el diablo lo agarró, le robó la herencia a Adán. Pero Cristo es el segundo Adán, el cual restaura la herencia de los hijos e hijas de Dios. Y nos trae una restauración espiritual primero, y nos restaura el reino de Dios, y nos coloca en el reino de Cristo, porque nos saca del reino de las tinieblas. Al nacer en la tierra, toda persona nace en el reino de las tinieblas, y por consiguiente recibe un cuerpo mortal, corruptible y temporal, y recibe un espíritu del mundo, de la quinta dimensión. Pero cuando recibe a Cristo la persona como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en agua en el nombre del Señor Cristo y recibe el Espíritu Santo, la persona ha obtenido un nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento del cual habló Cristo a Nicodemo. Y entonces la persona ha nacido en un nuevo reino, el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Ya está en el reino de Cristo con vida eterna. Por lo tanto, ya su alma tiene un cuerpo angelical de la sexta dimensión, pero nos falta todavía el cuerpo físico glorificado. Hemos sido
sellados con el sello del Dios vivo, con el sello del Espíritu Santo, del cual San Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día en que seremos restaurados físicamente a la vida eterna, el día en que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos, y entonces tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, algunas personas piensan y comentan que los que reciben a Cristo, se entregan a Cristo, son unos tontos. Pero, ¿saben ustedes una cosa? Vean todas las promesas que hay. Para los que reciben a Cristo como su Salvador, obtienen el nuevo nacimiento, un cuerpo angelical glorificado de la sexta dimensión, y luego recibirá un cuerpo físico glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, en realidad, ¿quiénes son los tontos? Los que no reciben a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque no reciben un cuerpo angelical teofánico como el de Cristo, y luego tampoco recibirán un cuerpo físico glorificado. Por lo tanto, no podrán vivir eternamente con Cristo en su reino. En el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, en medio del pueblo hebreo se efectuaba la expiación por el pecado, en donde se sacrificaba un macho cabrío por Jehová. Eso está en Levítico capítulo 23, verso 25 al 31, y ese día el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío allá en el atrio, luego tomaba la sangre de ese macho cabrío y la llevaba al lugar santísimo, y esparcía sobre ella con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y así hacía intercesión con esa sangre en favor del pueblo hebreo, de todas las personas que se habían arrepentido de sus pecados, que habían afligido sus almas por haber pecado contra Dios, y clamaban por misericordia. Y ellos esperaban obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliados con Dios por un año más de vida para esa persona. Dice Dios al profeta Moisés, y el profeta Moisés lo dice al pueblo hebreo. Vamos a leerlo para que tengan el cuadro claro. Capítulo 23, verso 26 en adelante, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Ese día de la expiación, toda persona estaba llamada y obligada. Era una responsabilidad que tenía cada persona si quería seguir viviendo un año más. Y año tras año era renovado ese pacto y era confirmado a la persona, y cada persona era confirmada en ese pacto del Antiguo Testamento. ¿Y por qué tenían que hacerlo cada año? Porque la sangre y sacrificios de animalitos, por cuanto los animales no tienen alma, entonces no son sacrificios perfectos, y la sangre de animalitos no puede quitar el pecado del ser humano. Por lo tanto, solamente cubría el pecado de las personas en lo que llegaba un sacrificio perfecto. Por eso tenían que cada año realizar ese sacrificio de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año, y toda persona tenía que afligir su alma ese día, arrepentido de sus pecados, para que la misericordia de Dios fuera extendida a la persona y fuera reconciliado por un año más. Ahora, toda persona que no
se arrepentía de sus pecados, no afligía su alma por haber pecado contra Dios y no clamaba a Dios por misericordia, ¿qué sucedía? Pues no quedaba reconciliado delante de Dios y por consiguiente, de esa fecha en adelante, en algún momento, esa persona moriría, porque era cortada del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. O sea que era un asunto de vida o muerte. Y ahora, ¿qué tiene todo eso que ver con nosotros acá? Que ahora, desde la muerte de Cristo, algo más grande ha sucedido, que fue representado allá. Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo, dijo: he aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya no se iba a utilizar un animalito para ser sacrificado, sino un hombre, que fue tipificado tanto en el Cordero Pascual como en el macho cabrío de la expiación y también en todos los animalitos de sacrificios. Todos los sacrificios que realizaba el pueblo hebreo cada año tipificaban a Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando Cristo fue sacrificado, se realizó el sacrificio perfecto. Dios en el Antiguo Testamento había ordenado los sacrificios, pero también había dicho por medio del profeta Isaías que sacrificios y sangre y todas esas cosas no le agradaban. Holocaustos, sacrificios, no le agradaban. Y él mismo fue el que ordenó que lo hiciera. Todo eso estaba en la permisiva voluntad de Dios, en lo que llegaba un sacrificio perfecto. Es como nuestro cuerpo físico. No es el que nos agrada a nosotros tener para vivir eternamente, ¿verdad? Pero lo mantenemos en lo que nos llega el nuevo cuerpo. Lo alimentamos, lo cuidamos. Cuiden sus cuerpos, porque sus cuerpos pueden llegar hasta el momento de la transformación, porque está muy cerca. Ahora, en lo que llegaba el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, pues se efectuaban esos sacrificios que eran la sombra, el tipo y figura de Cristo y su sacrificio que Él realizaría. Pero cuando llegó el sacrificio perfecto y fue efectuado, ese sí que le agradó a Dios. Y ahora Dios nos dice que va a ser reconciliado el ser humano por un año, sino por toda la eternidad. Y la persona entra a un nuevo pacto, y vean, y queda cubierta con la sangre del nuevo pacto. Veamos aquí la bendición tan grande que nos ha tocado vivir en este tiempo final. En Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21 dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y ahora, por la sangre del pacto eterno, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad, porque es un pacto eterno con una sangre eterna. Por eso, un solo sacrificio perfecto, el de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Dios no acepta ya sacrificios de animalitos, porque esos sacrificios no eran perfectos. Pero cuando vino lo que es perfecto, lo que era en parte, ¿qué pasó? Fue quitado. Y ahora somos justificados en Cristo y su sangre por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora ya tenemos un nuevo pacto establecido por Cristo. ¿Recuerdan en la última cena? Cuando Cristo tomó el pan, dijo: comedlo,
bendijo, partió, dio a sus discípulos y dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó la copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Tomad. Y ahora, vean, las personas de aquel tiempo, ni siquiera los discípulos de Jesucristo sabían lo que Jesucristo estaba haciendo. Jesucristo era el único que conocía el programa de redención. Los mismos discípulos de Jesucristo pensaban que Jesucristo de un momento a otro iba a libertar al pueblo hebreo del yugo romano. Por eso en una o dos ocasiones, cuando realizó el milagro de los panes y los peces, las personas después querían tomarlo y coronarlo rey, hacerlo rey, para ahí comenzar una revolución y deshacerse del imperio romano, o sea, del yugo romano, porque Israel estaba dominado por el imperio romano en aquellos tiempos, en la etapa de las piernas de hierro, de la visión del rey Nabucodonosor y la interpretación que le dio el profeta Daniel al rey Nabucodonosor en el capítulo 2, versos 30 al 45 del libro del profeta Daniel. Ahora podemos ver que aun cuando Cristo resucitó y ya había estado con sus discípulos, apareciéndole a ellos, le apareció en un lapso de tiempo de 40 días, le apareció no menos de 8 ocasiones. Y cuando ya tiene que irse, le pregunta a sus discípulos: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Cristo dice: no toca a vosotros saber los tiempos, saber. Vamos a leerlo aquí. Capítulo 1 del libro de los Hechos, vamos a leerlo tal y como está aquí, para que tengan claro todo. Capítulo 1, verso 6, dice: entonces los que se habían reunido hay que leer un poquito antes, verso 1 en adelante, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora vean, todavía cuando Cristo tiene que irse, todavía ellos están pensando que Cristo va a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Y les pregunta: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Ellos no sabían que a la mitad de la semana número 70 el Mesías
estaba muriendo en la cruz del Calvario. Ellos no comprendían muy bien todas esas cosas y no comprendían que en la mitad de la semana hay un intervalo de unos 2000 años en donde entra la dispensación de la gracia para llamar y juntar un pueblo para su nombre, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Los que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento. Esas cosas ellos no las comprendían y no comprendían por consiguiente que Cristo tenía que ascender al cielo para estar haciendo intercesión en el cielo por cada persona que lo recibiría como su Salvador. Y lo del día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, que se guardaba en medio del pueblo hebreo, en donde se obtenía el perdón de los pecados y era la persona reconciliada por un año delante de Dios. Eso es la figura de todo este tiempo que ha estado transcurriendo desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así como en el templo terrenal, el día 10 del mes séptimo, se llevaba a cabo en ese día la expiación por medio del sacrificio del macho cabrío de la expiación, y se llevaba al lugar santísimo la sangre del macho cabrío, la cual llevaba el sumo sacerdote. Por cuanto las cosas que Dios ordenó al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento son tipo y figura de las cosas celestiales, eso representa que en el templo celestial, Jesucristo, el cual es el sumo sacerdote del templo celestial, el cual es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, entraría al lugar santísimo y colocaría en el trono de Dios, en el trono de intercesión, colocaría su propia sangre que Él derramó de su propio cuerpo, y esa sería la sangre de la expiación, porque Él es nuestra expiación. Y su sangre tenía que ser llevada no al templo terrenal, sino al templo celestial. Y allí Él, como sumo sacerdote, el cual era el único que la podía llevar allá, tenía que permanecer allí haciendo intercesión hasta que el último escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, entrara al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y Cristo, vean ustedes, siendo el sumo sacerdote del templo celestial, es el sumo sacerdote del pueblo celestial, escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y por consiguiente, cada persona perteneciente al pueblo celestial, al Israel celestial, tiene que pasar por esta tierra y recibir a Cristo como su Salvador al escuchar la predicación del Evangelio de la Gracia, en donde se le presenta a las personas el sacrificio de Cristo para que cada persona sea compungido de corazón y sea afligido en su alma por haber pecado contra Dios y se arrepienta de sus pecados y reciba a Cristo como su Salvador, para que se obtenga el perdón de sus pecados y sean quitados con la sangre de Cristo sus pecados y sea reconciliada la persona con Dios. ¿Para cuánto tiempo? Para toda la eternidad. Y ahora la dispensación de la gracia es el día de la expiación para reconciliaros con Dios. Por tanto, de edad en edad, de etapa en etapa, aparecen en la tierra los miembros del Israel celestial escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. ¿Para qué? El propósito es para ser reconciliados con Dios. Ese es el propósito de la vida nuestra aquí en la tierra. Escuchar la predicación del Evangelio y, arrepentidos de nuestros pecados, recibir a Cristo como nuestro Salvador, para así ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna. ¿Y qué pasará con el que no lo haga? Dice ahí, será cortado del pueblo. Pierde el derecho a vivir eternamente en el reino de Cristo y por consiguiente pierde el derecho a vivir eternamente
con Cristo nuestro Salvador, porque no quiso reconciliarse con Dios. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. En Romanos capítulo 5, San Pablo nos habla también de esto. Versos 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora, así como el que no se reconciliaba con Dios el día de la expiación sería cortado del pueblo, perdía el derecho a ser parte del pueblo de Dios y por consiguiente a vivir en medio del pueblo de Dios, a continuar viviendo. Y el que no recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, no puede recibir el Espíritu Santo y por consiguiente no puede ser restaurado a la vida eterna y por consiguiente no ha confirmado su lugar en la vida eterna para vivir con Cristo eternamente en el reino de Cristo. Por lo tanto, será cortado del pueblo, pierde el derecho a la vida eterna, por lo tanto, será juzgado en el juicio final, condenado y echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Pierde el derecho a la vida eterna, por lo tanto, tiene que terminar su vida, la vida de su cuerpo, de su espíritu y de su alma, es aniquilada en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no se reconcilió con Dios en el tiempo de reconciliación, que es la dispensación de la gracia que comenzó con Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y todavía no ha terminado ese ciclo divino de gracia para el ser humano, y Cristo está todavía en el trono del Padre, en el templo celestial, haciendo intercesión. Pero cuando salga del trono del Padre, cuando termine su obra de intercesión, que será cuando haya entrado hasta el último escogido de Dios, al cuerpo mismo de Cristo, entonces Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y habrá su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores y juez de toda la tierra. Ya cuando Él se levanta del trono del Padre, ya habrá terminado su obra de intercesión. Ya ninguna persona podrá decir: ahora yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Ya será demasiado de tarde. En San Lucas capítulo 13, verso 25 en adelante nos habla de que va a ser cerrada en algún momento la puerta. Cristo la va a cerrar. Cristo, cuando se levante del trono del Padre, cerrará esa puerta de misericordia, y Cristo es la puerta. Se cerrará la oportunidad de entrar por Cristo recibiéndolo como su Salvador para recibir salvación y vida eterna. En San Lucas capítulo 13, verso 25 en adelante dice: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Después que Cristo se levanta del trono del Padre, habrá terminado su obra de intercesión, como el sumo sacerdote, cuando ya terminaba su labor en el lugar santísimo, en donde él entraba unas cuantas veces, pero cuando ya salía por última vez del lugar santísimo, ya terminaba la intercesión. Y el que no se arrepintió de sus pecados y clamó por misericordia a Dios, cuando salió ya el sumo sacerdote, ya no había oportunidad. Y el que no quedó reconciliado estaba sentenciado a ser cortado del pueblo, a morir durante ese año, desde esa fecha. O sea, en los próximos 12 meses, en algún momento, tenía que morir.
Por lo tanto, perdió la oportunidad de seguir viviendo. Y todo ser humano que rechaza a Cristo, que no recibe a Cristo como su Salvador, ¿qué sucede con la persona? Deja pasar la oportunidad de continuar viviendo eternamente en el reino de Cristo. La persona ha sido cruel y mezquina con su alma y no quiso que su alma continuara viviendo eternamente en el reino de Cristo, reconciliada con Dios, esa alma. No quiso un nuevo cuerpo que Cristo ha prometido. Y sin embargo, si le dicen a las personas que en la farmacia o en algún lugar están vendiendo algún producto que le alarga la vida por 5 o 10 años a la persona, van allá a comprarlo. Pero vean, a través del Evangelio escuchamos las palabras de Dios que dicen claramente que el que recibe a Cristo tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay nada más importante. Y el único que la tiene es Jesucristo, nuestro Salvador. Hay que buscarla donde está. A través del que la tiene, y el que la tiene es Jesucristo, y Él es el que da vida eterna a los que lo reciben como su Salvador. Y ahora, al escuchar todas estas cosas de la palabra de Dios, sabemos que los que han recibido a Cristo como su Salvador han sido personas prudentes, entendidas y sabias. Esa es una sabiduría más grande que la sabiduría de los sabios terrenales. Pues miren, los sabios, los científicos, con todo lo que saben, no pueden alargar sus vidas a 50 o 100 años más. Siempre se mueren después que llegan a viejos, si no se mueren antes. Y sin embargo, personas sencillas que quizás no han ido a la universidad han actuado en la forma más sabia que un ser humano pueda actuar, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Y por consiguiente, tenemos vida eterna. Jesucristo es la persona más grande que ha pisado el planeta Tierra. Murió, pero resucitó. Y ascendió al cielo y todavía está vivo. Por lo tanto, ese sí sabe de vida eterna. Y ese sí sabe cómo darnos vida eterna. Y Él la prometió para todos aquellos que lo reciben como su Salvador. Por lo tanto, no hay otra cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Y por cuanto la vida eterna es Jesucristo, no hay otra forma para recibir vida eterna sino a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchos conquistadores buscaron la fuente de la juventud y buscaban un río o un río o un manantial que fuera la fuente de la juventud. Y a muchos de ellos los indios los mataron allí mismo, en esos mismos lugares. Buscando la fuente de la juventud, encontraron la muerte. Porque no comprendieron que la fuente de la juventud es Jesucristo, nuestro Salvador. Todos los creyentes en Cristo, cuando reciben el cuerpo angelical, al recibir el Espíritu Santo, recibe un cuerpo angelical jovencito que representa de 18 a 21 años de edad. Y cuando recibamos el cuerpo físico glorificado, será también jovencito de 18 a 21 años de edad en apariencia. Y eso es para toda la eternidad. Porque estamos bajo el nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro
Salvador. Y hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, vean ustedes tantas bendiciones que Cristo tiene para el ser humano. Pero, ¿quiénes han recibido esas bendiciones? Todos nosotros que hemos recibido a Cristo, porque en Cristo están todas esas bendiciones. Y ahora encontramos que a través de las diferentes edades de la iglesia se han estado cumpliendo diferentes sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello, y ahora el cuarto sello corresponde a este tiempo final. El reverendo William Branham, hablándonos acerca del cuarto sello, dice: este es un sello predicho, o sea que todavía no se estaba cumpliendo en el tiempo del reverendo William Branham. Es un sello predicho que se cumplirá en este tiempo, en donde el diablo será echado del cielo por el arcángel Miguel, como dice Apocalipsis capítulo 12, y se encarnará en el hombre de pecado, en el anticristo, en el jinete del caballo amarillo. El jinete del caballo amarillo es el diablo encarnado en el hombre de pecado, en el anticristo, y perseguirá a los judíos y perseguirá las vírgenes fatuas y las matará. Echará ríos de agua, o sea, ejércitos de diferentes naciones contra las vírgenes fatuas. Tratará de destruir a las vírgenes prudentes, pero las vírgenes prudentes serán transformadas porque tienen aceite en sus lámparas del Espíritu Santo, y la transformación es para los que tienen el aceite en sus lámparas, para los que tienen el Espíritu Santo, que han recibido el nuevo nacimiento y tienen un cuerpo angelical. Primero hay que tener el cuerpo angelical para después tener el cuerpo físico glorificado, el cual Él nos dará en este tiempo final. Y nosotros escaparemos del jinete del caballo amarillo, del jinete del caballo amarillo del cuarto sello. Pero las vírgenes fatuas no escaparán, morirán durante la gran tribulación. Y los hebreos, 144.000 hebreos también morirán. Pero esos 144.000 hebreos serán resultados luego de la gran tribulación, para poder estar en el reino milenial con Cristo y la iglesia del Señor Jesucristo, porque esos 144.000 hebreos son los eunucos de la reina, de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, son los que le servirán a la iglesia del Señor Jesucristo en el reino milenial. No son parte de la iglesia de Jesucristo, sino que son los que servirán, los sirvientes de la iglesia, los eunucos. Como en los reinos, los eunucos estaban a cargo de servir a la reina. Ahora encontramos que para este tiempo final es que Cristo buscará los eunucos que le servirán a la reina, a su iglesia en el reino milenial. Pero van a morir durante la gran tribulación. El jinete del caballo amarillo los va a matar, pero van a resucitar al final de la gran tribulación para estar con la iglesia de Jesucristo en el reino milenial. Todo eso encontramos que tiene que ver con el cuarto sello, el cual fue un sello predicho allá en el tiempo del reverendo William Branham. Ahora encontramos que para cada etapa Dios envía un poder. El diablo envía un poder suyo y Dios envía un poder del cielo, un poder divino, el cual es manifestado para hacer frente al diablo, que es manifestado en el hombre de pecado, en el anticristo de etapa en etapa. Encontramos los 4 poderes del diablo
caballo, jinete del caballo blanco, jinete del caballo rojo, jinete del caballo negro y jinete del caballo amarillo. Esas son las 4 etapas del poder del diablo manifestado en la tierra a través del anticristo en medio del cristianismo. Es la manifestación del poder del maligno en medio de la cizaña, levantándose en contra del trigo los hijos de Dios. Pero están en el mismo campo del cristianismo. Y el que no es conocedor del campo y de las siembras puede ver un campo sembrado y puede decir todo es trigo. Pero en la parábola que Cristo dio, Él mostró que hubo trigo, pero hubo cizaña también en el campo de ¿quién? Del Señor. En este mundo. Ahora encontramos que en este tiempo final la cizaña es atada en manojos para ser echada al fuego y ser quemada en la gran tribulación. En Malaquías capítulo 4 nos habla de este evento para este tiempo final y dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. No va a quedar ni el abuelo ni el nieto. No va a quedar nada de los malos. ¿Y qué será de los buenos? De los creyentes en Cristo. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia. En el monte de la transfiguración resplandeció su rostro como el sol, y allí está Él mostrando su segunda venida. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, nacerá la segunda venida de Cristo. Y en sus alas traerá salvación. En sus alas traerá la salvación. Y no nos dio ya la salvación, no nos la trajo en su primera venida. Pero nos habla de nuestra transformación para los que vivimos y de la resurrección de los muertos en Cristo. Como también cuando dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero no llevó a cabo la redención allá en la cruz del Calvario, pero ahora nos está hablando de la redención del cuerpo, que es nuestra transformación. Por lo tanto, para el día de la redención, para este tiempo final, es que el sol de justicia resplandecerá sobre los escogidos de Dios. Resplandecerá Cristo en su segunda venida, y en sus alas traerá salvación. Encontramos que en el monte de la transfiguración resplandeció como el sol el rostro del Señor y sus alas, uno a cada lado, Moisés y Elías. ¿No dice la Escritura también, Cristo, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras? Por lo tanto, las dos alas de Jesucristo, el gran águila, son los ministerios de Moisés y Elías para este tiempo final. Los dos olivos y los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, verso 13 en adelante, y Zacarías capítulo 4, versos 10 al 14. Ahora, hemos estado viendo todo esto que fue un sello predicho para ser cumplido en este tiempo final. Y cuando venga la apertura, ahí el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. Ahí el poder de Dios representado en el águila. Recuerden que cada vez, en cada ocasión que el diablo envía un poder, o sea que envía un jinete en un caballo,
El primero, el jinete del caballo blanco, de Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante. Luego el jinete del caballo rojo. Luego el jinete del caballo negro. Y luego el jinete del caballo amarillo. El jinete del caballo amarillo es el poder del diablo que el diablo envía para este tiempo final, en donde el diablo se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado. Pero Dios para este tiempo tiene un poder, el poder del águila, rostro de águila, para enfrentar al poder del diablo, y Cristo obtendrá la gran victoria en contra del diablo. Y esa victoria está profetizada. ¿Cómo estaba profetizada también la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? En Apocalipsis capítulo 17 tenemos la profecía, donde dice, capítulo 17, verso 11 en adelante, dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y los que están con Él son los miembros de su iglesia. Los que están con Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y ven? Y Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, que también el Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario, vencerá al anticristo, a la bestia y a los reyes que con la bestia pelearán contra el Cordero. También esto lo encontramos en el capítulo 19, verso 19 en adelante, donde dice: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ahora el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es Cristo en su segunda venida con su iglesia. Ese ejército que viene con él es su iglesia resucitada en cuerpos glorificados y nosotros transformados. Y ahora va a haber un enfrentamiento, pero Cristo vencerá. Ya está profetizada la victoria de Cristo contra el diablo, porque el diablo estará encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Ahora vean, en la página 352 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para transformarnos a nosotros los que vivimos y a los muertos en Cristo, resucitarlos en cuerpos glorificados. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús. Y para el tiempo final, Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, el cual dice, vamos a ver, que vendrá en toda su plenitud. En la página 146 del libro de los sellos dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. El Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, está prometido para venir en el tiempo final, manifestado en carne humana en toda su plenitud.
Página 134 del libro de los sellos también dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, aquí tenemos la promesa que el Espíritu Santo que está en medio de la iglesia de Jesucristo va a encarnarse. El que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí habrá un enfrentamiento, porque Dios enviará el poder correspondiente al día postrero representado en el rostro de águila, de esos 4 rostros que aparecen en Apocalipsis en esas 4 bestias. Son 4 poderes de Dios, esas 4 bestias, y cada rostro representa un poder que sería manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo, en favor de la iglesia de Jesucristo, para combatir el poder del maligno, porque el poder del maligno ha estado luchando en contra de la iglesia de Jesucristo y ha tratado de destruir la iglesia de Jesucristo. Pero Cristo obtendrá la victoria. Por eso es que tenemos la promesa que habrá un reino milenial, y ese reino milenial pertenece ¿a quién? A Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, todas esas cosas están ahí, bajo ese 4º sello que fue predicho. También bajo el 6º sello están los ministerios de los 2 olivos, Moisés y Elías. Bajo el 6º sello hay grandes cosas que sucederán. El reverendo William Branham, hablándonos del 6º sello, dice que el 6º sello son 2 profetas, Moisés y Elías. Y nos dice que la 7ª trompeta es Moisés y Elías. Pero también nos dice que la 7ª trompeta, que es la última trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, dice la 7ª trompeta como el 7º sello es la venida del Señor. Y también dice la 7ª trompeta para los hebreos es Moisés y Elías. Y el 7º sello para la iglesia es la venida del Señor Jesucristo. Pero dice, la 7ª trompeta y el 7º sello es la venida del Señor. O sea, lo que es la venida del Señor para la iglesia es, bajo el 7º sello, es la venida del Señor bajo los ministerios de Moisés y Elías para el pueblo hebreo. Así es que podemos ver dónde nos encontramos bajo el 6º sello y el 7º sello. Primeramente, la iglesia del Señor Cristo es la que recibe la revelación del misterio del 7º sello, la revelación del misterio de la segunda venida de Cristo, porque el pueblo hebreo no está esperando la segunda venida de Cristo, pues no creyó en la primera venida. ¿Cómo va a estar esperando la segunda? El pueblo hebreo está esperando todavía la primera venida y ya se cumplió. Pero le será revelado al pueblo hebreo por medio de los ministerios de Moisés y Elías el cumplimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y ahí ellos van a llorar y se van a arrepentir y va a entrar para ellos la expiación. El significado del día de la expiación para el pueblo hebreo como nación, porque esos 144.000 hebreos entran como nación al programa de Dios. Ahora ellos entran entre el 6º sello y 7º sello, y entre la 7ª trompeta y 7º sello. Es ahí donde está la bendición para el pueblo hebreo. Hay algo muy grande ahí para el pueblo hebreo que tiene que cumplirse entre la 6ª y 7ª trompeta. Y las trompetas tienen que ver con el pueblo hebreo.
Ahora, hemos visto el misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. Y nosotros estamos dentro del misterio del cuarto sello, porque en el tiempo del cuarto sello también estarán viviendo los escogidos de Dios, los cuales serán transformados y irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Al principio del cuarto sello, donde vendrá la apertura, ahí. Y el séptimo sello, y dentro del séptimo sello estamos nosotros, porque nosotros seremos transformados en la segunda venida de Cristo. Su segunda venida es para nuestra transformación. En Filipenses capítulo 3 está esto claramente revelado por el apóstol San Pablo, y vamos a leer esa escritura de Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Toda persona creyente en Cristo que ha afligido su alma por haber pecado contra Dios y ha recibido a Cristo como su Salvador, y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, es una nueva criatura y tiene un cuerpo angelical y es un ciudadano celestial. Así como cuando usted nació en la tierra, lo registraron en el lugar de la ciudad, en el registro donde inscriben a los niños que nacen, y cuando lo inscribieron, usted vino a ser un ciudadano del país donde nació y por consiguiente un ciudadano terrenal. Y cuando usted nació de nuevo, usted es reconocido como un ciudadano celestial, porque usted nació del cielo. Usted ha tenido un nuevo nacimiento celestial. Por eso Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Vean aquí algo más en Hebreos, y luego continuamos con esa escritura. En Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice 22 al 23: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están inscritos los primogénitos? Los miembros de la iglesia de Jesucristo, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, están inscritos sus nombres en el cielo, porque usted nació del cielo. Usted es un ciudadano o una ciudadana celestial. Usted pertenece al Israel celestial. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren, a todo lo que nos hemos acercado al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Nos hemos acercado al templo celestial y hemos obtenido nuestra reconciliación con Dios, la cual ha sido extendida de Dios desde su trono eterno en el templo celestial. No una reconciliación acá en la tierra como se hacía en el lugar del tabernáculo terrenal de Moisés y del templo de Salomón, sino una reconciliación arriba en el cielo desde el templo celestial, donde Cristo es el sumo sacerdote. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, esperamos al Señor en su segunda venida. Ahora vamos a ver para qué. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea, transformará este cuerpo físico. Lo transformará y entonces tendremos un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador.
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, para que sea igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso nos muestra que con ese mismo poder con el cual Él sujeta a sí mismo todas las cosas, porque Él es el que gobierna todas las cosas, Dios lo ha hecho Señor y Cristo es el que sustenta con la palabra de su poder todas las cosas. Con ese mismo poder resucitará a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, y nos transformará a nosotros los que vivimos, y tendremos entonces un cuerpo glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces tendremos la reconciliación física también. ¿Para cuánto tiempo? Para el milenio y para toda la eternidad. Y su venida y nuestra transformación está bajo el séptimo sello. Y ese es el misterio más grande de todos los misterios, a tal grado que cuando fue abierto el séptimo sello en el cielo, hubo silencio como por media hora. Por tanto, estamos esperando nuestra transformación. Estamos esperando que se complete, o Cristo está esperando completar su iglesia. Por eso llevamos el mensaje por todos los lugares, para que llegue al alma de las personas la palabra revelada de Cristo, y las personas reciban a Cristo como su Salvador. Sean bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan así el nuevo nacimiento, y nazcan así del agua y del Espíritu, y entren al reino de Dios, en el reino de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así Cristo complete su iglesia, y luego se levanta del trono del Padre, toma el título de propiedad del libro de los 7 sellos, lo abra en el cielo y haga su obra de clavo, y resucite a los muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transforme, y luego nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ese es el programa de Cristo para este tiempo final. Por lo tanto, Cristo está llamando y juntando a sus escogidos de este tiempo final. Y ojalá sean nuestros familiares. ¿Qué cosa mejor podemos desear para nuestros familiares? Pues que sean los escogidos que faltan por completar la iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, inviten a sus familiares a las actividades para que Cristo les hable con su palabra al alma, al corazón. También hagan llegar a ellos los mensajes impresos, escritos, y también los videos para que escuchen y lean, y Dios les hable a sus almas y los llame y los coloque en su iglesia. La obra es de Cristo. Por lo tanto, nos dejamos usar por Cristo, llevando el mensaje, pero Cristo es el que hace la obra acá, en el alma de las personas. No es con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Zacarías capítulo 4, donde nos habla de la creación de la iglesia de Jesucristo, tipificada en el templo que construyó el rey o príncipe Zorobabel, con el apoyo del sumo sacerdote Josué. En aquella restauración del templo que se realizó, está tipificado el programa que Dios realizaría creando su iglesia, que es un nuevo templo, es la restauración del ser humano a templo de Dios.
había caído en el ser humano en el huerto del Edén, pero ahora Cristo restaura el ser humano para ser templo de Dios, para Dios morar el Espíritu Santo en el ser humano, en el alma del ser humano. Así es que Dios les use grandemente a todos ustedes y a mí también, llevando el mensaje para que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, porque queremos pronto ser transformados, porque si sigue pasando el tiempo y no se completa la iglesia, nos vamos a poner viejos y muchos de nosotros moriríamos a causa del tiempo. Pero Pablo decía, yo quisiera estar delante de la presencia de Dios, pero prefiero estar aquí. No quisiera ser desvestido del cuerpo físico, porque el cuerpo es una vestidura terrenal. No quisiera ser desvestido, sino revestido. Y nosotros queremos ser revestidos, ser transformados, sin ver muerte. No queremos que nuestros familiares sufran por nosotros, sino queremos ser transformados y seguir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es que todo esto está dentro del misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. En el quinto sello pues están las almas de los que fueron martirizados y los que faltan por ser martirizados, que son aquellos por los cuales tienen que esperar los que fueron martirizados del pueblo hebreo. Les fue dicho, ellos pidieron venganza y en el día de venganza de Dios nuestro vendrá la venganza. Dios vengará la sangre de todos esos hebreos que fueron martirizados en esos tiempos de persecuciones donde murieron millones de hebreos. En el tiempo de Hitler, Mussolini, Stalin y también, mucho antes también, los persiguieron y mataron millones de hebreos. Y los perseguirán en este tiempo final y matarán a los 144,000 hebreos y también a muchos hebreos más. Así es que vean ustedes los misterios que están dentro de esos sellos. Cuarto sello, el quinto sello ya vimos ahí, aunque no estaba dentro del tema, pero estaba antes del sexto sello. Por lo tanto lo tocamos. Y el misterio del sexto sello, que son Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, los cuales llaman y juntan a los 144,000 hebreos. Y son los ministerios que tendrán el poder y autoridad de parte de Dios, en la manifestación plena de Dios. En Apocalipsis capítulo 11 muestra que tendrán poder aún sobre la naturaleza. Podrán traer cuantas plagas quieran y podrán ordenar que no llueva en los días de su ministerio. No estamos en el tiempo de la gran tribulación, por eso podemos ver lluvia en estos días. Pero ya para aquellos días pues podrán parar la lluvia, como hizo Elías, por 3 años y medio, y dijo, no habrá lluvia, ni a un rocío, sino por mi palabra. O sea que en aquello fue tipificado lo que el Espíritu de Dios hará por medio de estos ministerios para este tiempo final. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nosotros, lo que tenemos prometido para nosotros son grandes bendiciones de parte de Dios. Por lo tanto, esperamos nuestra transformación y esperamos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y deseamos que sea pronto, lo más pronto posible. Por lo tanto, trabajamos con toda nuestra alma en la obra de Cristo para que se complete la iglesia de Jesucristo. Porque queremos que pronto Cristo nos lleve a la casa de nuestro Padre Celestial a la cena de las bodas del Cordero. El misterio del cuarto sello, del
del sexto sello y del séptimo sello. Dentro del misterio del séptimo sello, ¿quiénes están? Todos nosotros. Así es que vamos a dejarlo ahí quietecito. Recuerden que el misterio del séptimo sello gira también alrededor del ángel, que era diferente a los demás, que apareció en esta nube en febrero 28 de 1963, y que la ciencia no supo lo que era, pero el reverendo William Branham sí supo, porque él fue llevado por el ángel que era diferente a los demás, fue llevado a esa reunión allá en la cumbre, en las nubes. Fue llevado, por supuesto, en espíritu. Como también estaban ellos en espíritu, en esa nube formada por ellos mismos. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del misterio del cuarto, sexto y séptimo sello. Que las bendiciones de Cristo, la gente del pacto, contenidas en estos sellos para los escogidos de Dios, se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Y pronto seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por toda persona que desea recibir a Cristo como su Salvador, luego de haber escuchado las bendiciones y privilegios que hay para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. La promesa de vivir eternamente, que es lo que toda persona desea en su alma. Por lo tanto, el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por todas las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador. Y orará también por aquellas personas que se habían apartado del Señor y desean volver al camino del Señor. Y también por los niños de los cristianos que ya tienen alrededor de unos 13 años de edad en adelante, los cuales ya están en una edad donde tienen conocimiento del bien y del mal, para que así reciban también a Cristo como su Salvador, y Cristo los reciba y limpie sus pecados con su sangre preciosa. Así es que ahora es la oportunidad para las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, hacerlo para confirmar su lugar en la vida eterna. Y así saber que van a vivir eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, y con ustedes el reverendo Miguel Bermúdez Marín.